Pero ¿sabes qué? Creo yo que lo más difícil fue siempre un poco lo que hemos conversado, que los jóvenes se sienten solos. Claro, si eres un profesor que solo transmite conocimiento, sí, te va a reemplazar. Entonces, muchas veces tú considerabas que el mejor era el que sabía, él sabía todo. Pero hoy día las diferentes teorías del aprendizaje tienen que ver incluso con diferentes tipos de inteligencia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast No he dejado de creer. Queremos darle la bienvenida hoy día a Dani, que está con nosotros, y también a Orlando Maquehue, quien le agradecemos por invitarnos y recibirnos en su hogar. Esta vez vamos a tener una entrevista o una conversación bien amena con Orlando. Orlando es de profesión profesor de Chile, y bueno, él nos irá a contar un poco más de su historia. Vamos a ir conversando durante esta jornada y espero que la podamos disfrutar todos. ¿Quién es Orlando? Bueno, como dijo Cristian, mi nombre es Orlando Maquehue Vidal y soy de Chile, soy profesor, también orientador educacional, y me encanta hablar me gustó mucho porque cuando me dijeron, oye, puedes participar en el podcast, y el podcast se llama No he dejado de creer, y yo dije, ¿qué más asociado a la educación el no he dejado de creer? ¿Qué más asociado a la educación el no he dejado de creer? Que increíble, porque cuando uno se mete en educación, a trabajar en educación, es un acto casi de fe, de creer que los estudiantes sí pueden aprender, de que todos pueden adquirir conocimiento, de que todos pueden desarrollar habilidades, etc. Entonces, creo que tiene que ver justo también con el podcast, y bueno, gracias por invitarme. ¿Qué significa ser profesor en la actualidad? Yo creo que, bueno, han habido varios cuestionamientos con respecto a la profesión. Hace poco salió una encuesta, un estudio, que yo no me acuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje muy alto de profesores que dejaban su carrera o que dejaban de ejercer casi en el cuarto año, ya dejaban de ejercer. Y es muy preocupante porque la educación es un desafío bastante importante, y quizás mi cuestionamiento no tiene que ver a la persona, sino a la formación. Muchas veces las personas entran a estudiar pedagogía creyendo que es un camino como ellos se lo imaginan, y cuando se enfrentan a la realidad ven que es otra cosa, que necesitan muchas herramientas, y no siempre la universidad te entrega esas herramientas. ¿Cómo han cambiado los estudiantes con los años? Cuando tú entras a la universidad, supongamos que pasó un año que saliste del colegio, entraste a la universidad, en 5 años saliste como profesor, pero ya pasaron 5 generaciones. Por lo tanto, tú vienes con el concepto del cuarto medio que rendiste, y ya pasaron 5 años, o sea, ya 5 generaciones son muy distintas a las que tú quizás imaginas que va a ser el presente. Oye, y Orlando, ¿a qué edad entraste tú? ¿Cómo te interesó esta profesión? Buena pregunta. A mí me encantaba, siempre me gustó cómo enseñar. No sabía qué. Y entré a la universidad, bueno, me gustaba mucho historia, me iba bien en historia. Entonces, dentro de las cosas que quería enseñar estaba historia. Y me gustaba, decidí entrar a estudiar historia, pero me fui a la misión después. Pasó un año, me fui a la misión, y en realidad lo que me pasó en la misión fue que reforcé mis ganas de querer enseñar. Fue como el hecho de estar 2 años haciendo eso, enseñando a gente distinta, etcétera. Eso hizo que cuando yo regrese a la universidad, mis ganas de querer enseñar eran mucho más amplias. O sea, ¿congelaste tu carrera? Claro, para servir la misión? Yo estudié 1 año y luego congelé 2 años, y luego me fui. Eso fue muy raro porque en el tiempo que yo estudiaba no existía, en mi universidad no existía la garantía de congelar por 2 años, era por 1 año. Y cuando yo fui al decano, a don Marcos, un gran amigo mío, hoy día somos muy amigos, en ese tiempo era el decano en la facultad, y le fui a contar que me quería ir a la misión, y él me dijo, bueno, no se puede porque es 1 año solamente. Pero él hizo las gestiones, y bueno, obviamente para los que creemos en Dios, yo dejé todo ahí y dije, bueno, ahí está. Todo en manos de Dios. Claro, yo ya hice lo que creía correcto, y me llama don Marco y me dice, bueno,
Me dijo, la única condición es que vuelvas y termines tu carrera. Después con el tiempo yo pienso, digo, ¿qué les importaba a ellos si yo volvía o terminaba mi carrera? Pero cumplí con esa condición y bueno, de hecho después terminé siendo ayudante de don Marcos en la universidad, en 2 cátedras y él como que me apoyó mucho en eso, sin tener nada que ver con la iglesia, ni nada. ¿Cómo fueron tus primeras clases? Sí, yo tuve una bendición muy grande que fue hacer mi práctica en un liceo de niñas, allá en Chillán. Y digo una bendición porque para muchos la práctica es un momento complejo porque ahí es donde te enfrentas a la realidad. En la época en que yo estudié no existían las preprácticas, que son cuando desde el segundo año tú empiezas a visitar el aula, el colegio, te empiezas como a ambientar. Nosotros no, nosotros llegábamos a quinto año. ¿Que llaman algo así? Claro, como pasantía. Nosotros llegábamos a quinto año y ahí algunos después de 4 años decían, no, esto no es para mí. Entonces tuve la suerte o la bendición de poder entrar a ese colegio y que me recibieron muy bien mi alumna. Todavía, de hecho, soy amigo de muchas de ellas y nos escribimos, nos mandamos saludos, pero fue una generación también muy buena para mí. Aceptaron los desafíos que yo traía y salió todo muy, muy bien. Pero como dices tú, también tiene que ver en cómo uno se enfrenta al grupo curso. Porque a mí lo que me pasaba era que yo trataba de primero pensar a quiénes me estoy dirigiendo. Más que yo ir y colocar mi impronta, si yo enseño así, no, es como aprenden ellos. Y creo que eso me sirvió mucho a lo largo de los años porque me centraba mucho en lo que ellos necesitaban y no en lo que yo a lo mejor tenía de memoria o me sabía mis cosas, sino que qué necesitan ellos realmente, de qué manera aprenden. ¿A qué edad fue tu primera clase? Bueno, yo empecé a hacer clase como en tercer año, creo que como a los 22 años, una cosa así. Bastante joven. Empecé a hacer clase en una escuelita, íbamos a enseñar a leer, hacíamos yo hacía clases de historia, y como en tercer año, y ya en quinto ya me manejaba. Me imagino que para ser profesor de historia era el ratón de biblioteca. ¿Sabes que no tanto? Y eso era curioso porque en la época donde yo creo que todavía, si ustedes le dicen profe de historia, todos dicen ¡buh, qué fome! O, claro. uno nace viejo, o dice el viejo de historia de una. Yo tenía 25 años, pero era el viejo de historia. Pero a mí, yo siempre pensaba en que yo lo que quería era de alguna manera ser el profesor que a mí me hubiese encantado tener. Entonces trataba de ser muy didáctico, muy cercano, a mí nunca me gustó memorizar todo, pero sentía que habían cosas que era importante memorizar, pero más que eso era reflexionarlo. Porque yo le decía a mis estudiantes, ¿qué sacamos con hablar 1 hora de las guerras mundiales? Y tocan el timbre y usted sale al recreo y se pone a pelear con sus compañeros. ¿Qué opinas de la educación actual? Claro, las estructuras de educación obviamente han variado muchísimo, porque también obviamente las culturas han variado, pero en general lo que pasaba es que el estudiante se pregunta, ¿para qué me sirve esto? Entonces, si yo le entrego una cantidad enorme de datos, de información, él se pregunta, ¿y qué saco yo? ¿De qué me sirve memorizar la fecha de la guerra o la fecha de la conquista? En realidad no te sirve de nada, prácticamente. Pero la reflexión en cuanto a eso, el conocer cómo vivía la gente en esa época, cómo se pensaba, cómo se vestía, etcétera, eso le da otro sentido. Entonces el estudiante dice, chuta. Una vez fuimos a un cementerio, los llevé en una salida y les dije, estábamos pasando la unidad de la guerra del Pacífico. Y sacamos muertos. Y lo desarmamos y lo llevé me acuerdo que los llevé al cementerio y les dije, busquen fechas más o menos cercanas, si encuentran alguno y ustedes construyan una historia de eso. Y me acuerdo que una alumna encontraron un bebé muerto. O sea, había vivido como 5 días y encontraron eso. Y empezaron a construir una historia. Sus padres trabajaban en no sé qué cosa y hicieron toda una historia, un relato en cuanto a lo que había sufrido ese niño en 5 días que había vivido y por qué había muerto, y en la época, ambientándose en la época donde las enfermedades obviamente eran distintas o no habían los medios en los hospitales, etcétera. Y fue maravilloso porque al final ellos entendieron la historia. Más que memorizarla, entendieron los procesos, o sea, ¿por qué pasó esto? Y empezaron a hacerse preguntas, y ahí es donde entra el profesor y empieza a contestar las preguntas. Entonces, claro, creo que es lo que dices tú. Muchas veces los profesores se enfocan bueno,
algunos me van a odiar por esto, pero es pasar la materia. Y creo que pierden el objetivo de realmente hacer que el conocimiento tenga sentido para los Pero ¿eso estudiantes. viene del profesor No. o viene de la base que el profesor obtiene en la educación también? Yo creo que tiene que ver mucho la formación. Las universidades hoy día han variado mucho, han cambiado mucho, pero en la época que yo, por ejemplo, estudié, se hacía mucho énfasis en la especialidad, en historia y geografía, lo cual es bueno, me parece bueno porque tienes que tener los conocimientos. Pero yo sentía que había una debilidad muy grande en la metodología, en la didáctica, en problemas de aprendizaje, en el día a día de la educación. Porque hoy día, por ejemplo, yo pienso, usted le dice a un estudiante, le empieza a hablar de algo y él agarra su teléfono y tiene toda la información. Entonces, hoy día sirve que yo le entregue información, en realidad ellos la pueden buscar en cualquier lado. Entonces, ahí es donde entra el profesor y dice, bueno, mi misión entonces no es entregarle la información. Mi misión es qué hace esa persona con esa información, para qué le sirve. Fíjate que yo cuando estudiaba en el colegio, en la época también de estudiante, tenía un profesor de historia y geografía bien particular. Yo me acuerdo el nombre, él se llama Marún Cespi. Si seguramente compañeros de curso, a lo mejor si queda algún profesor, él ya falleció. Lo va a recordar porque lo recordamos con mucho cariño a él, porque él era una persona que enseñaba, se paraba al frente del salón de clase y te ponía a contar historias, no te hacía escribir. El cuaderno de historia era el más vacío que nosotros teníamos de todos los ramos, y se sentaba y te empezaba a contar historias como ¿quién te cuenta un cuento? Eran súper entretenidas sus clases, y cuando habían pruebas, nos separaba todo en un banco a libro abierto. Nos pasaban las preguntas y a libro abierto, y nos daban un tiempo razonable para empezar. Entonces uno investigaba, aprovechaba de investigar y aprendíamos. Yo creo que aprendíamos más que te entreguen una materia, un cuestionario y después tú no puedes, porque nos hacía investigar. Muchas veces el enfoque en la educación, y creo que eso ha sido un desafío, está en buscar la equivocación del estudiante, en especial en las evaluaciones. ¿Cómo hago que se equivoque? ¿Cómo hago que repruebe? Yo no sé si es intencional, no creo, pero muchas veces, yo le decía, incluso en una prueba un estudiante puede aprender algo, incluso en una prueba. Entonces, a veces perdíamos el foco, los profesores, y claro, teníamos que concentrarnos en una evaluación que permita a lo mejor darnos cuenta si aprendieron o no, pero a veces esa evaluación estaba muy marcada con a ver si se equivoca. Les voy a poner una pregunta donde no va a saber qué responder. ¿Por qué la educación funcionaba así? Lo que pasa es que se basaba el aprendizaje en la memoria. Entonces, muchas veces tú considerabas que el mejor era el que sabía todo. Pero hoy día las diferentes teorías del aprendizaje tienen que ver incluso con diferentes tipos de inteligencia. Por lo tanto, un estudiante que a lo mejor no es bueno para memorizar, sí es bueno para reflexionar. Y quizás lo pone en un grupo donde el que sabe todo, tú le dices, bueno, ¿y para qué sirve eso? Y no te va a saber responder, porque solo se lo memorizó. Pero distinto a lo mejor a alguien que no memoriza, pero que puede ser capaz de interpretar, de llegar a otros niveles, digamos, del conocimiento, y no quedarse solo con el memorizar, que es el primer nivel, digamos, del aprendizaje. Y yo creo que ahí también hay mucho paño que cortar todavía, porque si bien las universidades, como digo yo, han hecho cambios importantes, todavía de repente se van repitiendo estos modelos. Muchas veces los estudiantes universitarios aprenden y hacen suyo los patrones de sus profesores que le enseñan en la universidad. Algunos terminan hasta pareciéndose a ellos, hablan como ellos, hacen las clases como ellos, y creo que eso a veces es una ventaja, pero a veces también es una gran desventaja, porque no te permite desarrollar también otras habilidades. O sea, de cierto modo, lo que logro entender es que muchos de los estudiantes que están preparándose para la pedagogía pierden su identidad. Sí, mucho pasa eso. Y lo otro que pasa también, bueno, pasaba en mi época, eso yo no tengo certeza que hoy día pase, pero me pasaba que, por ejemplo, en mi caso estudiábamos pedagogía en historia y geografía, pero la mayoría de mis compañeros
quería ser historiador o quería ser geógrafo. Entonces yo le decía, pero estamos estudiando pedagogía. Claro. O sea, nuestro título es de profesor, no es de investigador de historia, no es de investigador de geografía, es de profesor. Tú tienes que especializarte en enseñar esto, no en adquirir todo el conocimiento del mundo, que es bueno hacerlo, pero si no lo sabes enseñar, Claro. en realidad Muchos no. buscan especializarse para salir Sí, a otra ingeniería o a diferente, claro. a otras cosas, a otras carreras, y está bien. Si logras hacerlo y logras ser un investigador en historia, te va a servir mucho. Pero si eres un profesor y te va a dedicar a enseñar, claro, a lo mejor tienes mucho conocimiento y no vas a saber cómo enseñarlo, cómo traspasarlo. Oye, Orlando, y por ejemplo, ¿tú enseñabas desde qué edad o curso, de qué niveles? Yo era un profesor de secundaria, de educación media, pero tuve no sé, yo lo agradezco mucho ese tiempo porque pude hacer clases en básica. De tercero básico a quinto me tocaron unos cursos y después en otros lados también en octavo. Pero sabes que fue maravillosa esa etapa de mi vida. Yo siempre la recuerdo con mucho cariño. Todavía me contacto con esos que fueron mis alumnos. De tercero a octavo. De tercero a octavo, de básico. Pero el tercero a quinto para mí fue como mi prime cuando lo hice, porque en realidad fue maravilloso. O sea, ver a esos estudiantes que les encantaba historia, que estaban esperando la clase, que sonaba el timbre para ir a recreo y nos quedábamos, y me decían, no, pero termine la idea, y nosotros, bueno, y seguíamos, y nos perdíamos a veces 5 minutos o 10 minutos, y después le decía a mi colega, oye, si es que nos quedamos en la sala, ya no importa, yo les doy un ratito. Y yo siento que ahí amé mucho la profesión. Y después con los más grandes distinto, porque tienen también otros intereses y sus personalidades también son distintas, pero con ellos yo lo disfruté mucho. En la media también mucho, pero con ellos fue como me encantaba. Si yo llegaba a hacer clase y era como... ¿Qué piensas de la generación actual y su falta de interés en la educación? Bueno, yo tengo una opinión quizás distinta a la de muchos, porque yo pienso que todas las generaciones han tenido dificultades, de distintas formas obviamente. Pero también siento que hoy día existe mayor libertad para poder arreglar ciertas situaciones. Antiguamente, cuando había bullying, por ejemplo, nadie se hacía cargo de eso. O sea, no es que no había violencia, habían distintos tipos de violencia generado también por las situaciones que se vivían en ese día. Hoy día, por ejemplo, nuestros estudiantes están invadidos por el tema de la tecnología. Y claro, en la época nuestra no, porque en mi época cuando yo estudié no existía ni el teléfono celular cuando yo estaba en el colegio, apareció unos años después. Pero sí existía la violencia, pero nadie se hacía cargo. Y a veces nos teníamos que hacer cargo nosotros mismos de esa realidad, asumirla y sobreponernos ante eso, porque no existían psicólogos en los colegios. Con suerte había orientador y nadie lo conocía, porque había un orientador y nadie sabía quién era, o nunca iba a la oficina. Entonces se resolvían de otra manera los problemas. Hoy día hay mucho más herramientas, pero también las generaciones obviamente han cambiado, porque viven en un momento distinto, y eso es muy preocupante porque, insisto, a veces la educación está enfocada en el pasado. Es como yo decía, si un profesor estuvo 5 años en la universidad, sale a enseñar a 5 generaciones que ya pasaron, le enseña como a él aprendió hace 5 años atrás, y no se da cuenta que hoy día estos jóvenes viven de otra forma, tienen otros intereses, otros valores, otra cultura. Entonces de pronto me pasaba cuando la gente decía, por ejemplo, el teléfono, que en Chile hasta una ley de que no pueden usar el teléfono y todo. Y yo me pregunto, ¿nosotros como adultos somos capaces de decir, vamos a dejar el teléfono entonces? ¿No vamos a usar el teléfono? Y es una pregunta válida. Claro que sí. Porque muchas veces queremos que los estudiantes dejen de hacer algo y buscamos soluciones en las leyes, cuando en realidad el profesor en el aula, él tiene la potestad para hacerlo. Y yo siempre me pregunto, ¿qué le ofrecemos a cambio? Cuando tú le dices a los estudiantes, no van a usar el teléfono, están castigados, los voy a anotar, se los voy a quitar. La pregunta que yo me hago es, ¿qué le ofrezco a cambio del teléfono? Le ofrezco una clase interactiva, le ofrezco que él reflexione, que piense, que se pare, que haga actividades,
o le ofrezco, como decías tú, no, tú me decías, le ofrezco que dictar 1 hora y que él anote todo el rato en el cuaderno, o hagan la actividad de la página 20 a la 40. Entonces, pero como dices tú, yo creo que las generaciones obviamente han cambiado, y hoy día tenemos niños con unas realidades completamente distintas a las nuestras. De hecho, incluso en la autoridad. Hoy día el niño ve al profesor casi como un par. Como antes no, antes el profesor decía la tierra es plana y la tierra es plana. Nadie se cuestionaba lo que decía el profesor. Y diles algo. Y claro, y pobre que le diga que la tierra, porque me ponían un rojo o me echaban. Pero hoy eso se niveló. El tiempo nos dirá si va a ser para bien o para mal, pero se niveló. Pero siento también que nos relajamos también como en las casas, Pero en las dices familias. como sociedad. Sí, nos relajamos porque hubo un periodo en donde como que dijimos, y de hecho yo creo que un poco las generaciones de nosotros, donde dijimos que no hay que hacerle nada a los niños, déjenlos ser, y sacamos las reglas. Como que antes no había mucho más reglas y las empezamos a ablandar. Y mira, una experiencia. Una vez estaba en una reunión de mi hija de apoderado, y el profesor se empezó a quejar de que los niños no se callaban, de que los niños se portaban mal, a quejar. Entonces yo de repente le pregunto al profesor, digo, ¿y no hay un manual de convivencia? ¿No hay reglas en el colegio? Ah, no, sí hay. Bueno, ¿y por qué esos niños que hablan, que molestan y todo, tienen anotaciones? Una anotación. Y yo decía, pero entonces el problema no eran los niños, el problema era que el adulto no se quería hacer cargo y mandaba el problema a nosotros, a la casa. Entonces decía como, oye, yo le decía, yo no puedo ir al colegio a decirle a mi hijo que se calle. O sea, yo se lo digo en la casa, le digo, oye, presta atención, haz lo que te piden y todo, pero el profesor también tiene que tener las herramientas para manejar esos grupos, para que si hay reglas, hacer valer las reglas. Y tuve muchas experiencias así, donde cuando era orientador en un colegio, por ejemplo, se ponían a pelear los niños, me los llevaban a la oficina y terminábamos resolviendo el problema. Pero yo les decía después, hay un reglamento. El reglamento dice que se van a tener que ir para la casa 3 días suspendidos. Pero orientador, si ya lo arreglamos, sí, lo arreglamos. Qué bueno que lo arreglamos. Pero hay un reglamento. Y yo no me puedo pasar por sobre ese reglamento. Yo los quisiera dejar acá y feliz porque ya lo arreglamos. Pero existe este reglamento. Y los niños se iban a su casa suspendidos, pero no enojados. No se iban molestos como, me suspendió al orientador. No. Después volvieron a los 3 días, el orientador, ¿cómo va? Y yo, bien, tú, ¿y ustedes bien? No, si ya no vamos a hacer más de eso, no se preocupen. Entonces también tiene que ver mucho con las herramientas que tienen los profesores. La manera de interactuar con ellos. Y la manera de resolver los problemas. Mira, yo me he dado cuenta, la mayor cantidad de profesores que yo conocí, los que yo consideraba más atractivos para los estudiantes, en el sentido de que los estudiantes le prestaban atención, seguían sus consejos, seguían las reglas, eran aquellos que tenían otras habilidades. Eran aquellos profesores que jugaban rugby, que tenían grupos folclóricos, que fueron scouts, adquirían otras habilidades y las usaban en el aula. Y no solo lo que aprendían en la universidad. Y creo que eso es clave para un profesor, porque si tú tienes otras habilidades, te vas a encontrar con estudiantes que tienen cosas parecidas. Entonces yo fui scout, y cuando venía un estudiante y me decía, oiga, yo soy scout, yo también fui scout. Ah, sí, claro. Esa actitud de ese estudiante para la próxima clase era como, no, porque somos scouts nosotros, entonces, ¿cómo voy a portar mal en clase si él piensa igual que yo? Y así, buscar quizá otras herramientas para poder resolver ese problema. Oye, Orlando, mencionaste al principio que serviste la misión. Sí. Serviste la misión 2 años. 2 años, ¿verdad? Sí, 2 años. 2 años misión. Y bueno, ¿cómo fue en todo este tiempo? ¿Cómo fue tu tiempo en la iglesia? ¿Pero como durante la misión o cómo? No, llegaste, ¿cierto? Volviste a la misión. ¿Cómo siguió ese tema de la iglesia mientras tu trabajo, tu estudio, todo? ¿Cómo? Bien, o sea, siempre he estado en la iglesia, y a mí la misión me ayudó mucho porque yo siento que fui una persona antes de ir y cuando volví a la misión. Adquirí habilidades que desconocía,
habilidades para comunicarme, para resolver problemas, para escuchar, para tomar decisiones, para adquirir responsabilidad. Y creo que eso me cambió, y cuando yo volví a la universidad era otra persona. O sea, de hecho recuerdo, mis amigos yo siempre se reían de eso, pero me recuerdo en una reunión de la facultad, había una asamblea, como no sé cuántas, 400 y tantas personas, y yo había vuelto recién de la misión en Argentina. Ya. Y se me ocurre levantar la mano, y medio todavía con un poco de acento argentino, y le digo en la asamblea, y le digo, yo no creo que tengamos que hacer algo así, como un acento argentino, y todos me miran, ¿y quién es este que habla así? Y me empezaron a pedir opinión, y empecé a hablar, y me di cuenta que tenía esa habilidad para poder hacerlo. Entonces, creo que la misión, para aquellos que están pensando a lo mejor hacerlo, o tienen dudas de hacerlo, no solamente hay un crecimiento espiritual, que es increíble, pero también se adquieren otras habilidades que te van a ayudar por el resto de tu vida. Quieras o no seguir en la iglesia, esas habilidades se van a quedar contigo y las vas a poder desarrollar. ¿Alguna vez te sentiste tan agobiado que pediste la guía de Dios para llegar a los jóvenes? Bueno, no agobiado, pero sí siento yo que me ayudó mucho. Es que además en la iglesia siempre me gustaba hacer clases también, en la escuela dominical, etcétera. Entonces, esas mismas herramientas yo pensaba, ¿y si esto que aprendí en la iglesia lo aplico en mi clase? Y sí, pasaba mucho. Como te digo, en general yo tuve una buena vida de profesor. O sea, me llevé bien en general con todos los estudiantes. Tuve, digamos, resultados buenos. Sentía que ellos también adquirieron conocimiento. Pero creo yo que tuve la suerte de nunca sentirme así como que no voy a ser capaz de hacer algo y todo. Pero sí siento que las herramientas que adquirí me ayudaban también a mejorar mis clases, a poder mostrarle y darle un sentido a lo que ellos estaban, o lo que yo me interesaba que aprendieran. Oye, Orlando, yo me imagino como profesor también ahí en el aula, también era el padre de cierto modo, Sí. porque me da la impresión que un profesor ve más allá del aula. Entonces, no sé si tienes experiencias como que nos puedas contar. Mira, muchas tengo, pero una muy linda que siempre me marcó fue un estudiante que un día se acercó y me dijo, necesito hablar algo en serio con usted. Uy, yo quedé, pero dije, claro, ¿cuándo? No sé, dígame usted cuándo, y ya tal día nos juntamos y conversamos ahí en la oficina. Ya, listo. Y yo estaba muy preocupado y dije, algo me va a decir este niño, quizás voy a tener que aplicar protocolos de seguridad, llamar a la PDI, a la policía, porque uno dice, algo va a pasar. Y de repente se sienta este niño y me dice, mire, lo que pasa es que me gusta una niña. Y yo quedé como, ya, a ver, cuéntame. Y me empezó a contar que le gustaba una niña y no sabía cómo abordarla. Y yo como, ¿y por qué me pregunta eso a mí? O sea, doctor Galán no era yo. Entonces, ¿por qué me pregunta a mí? Bueno, el asunto es que yo lo tomé en serio. Entonces yo hablé con él y le dije, bueno, mira, yo creo que hay que hacer esto, o yo haría esto, no sé tú. Y empezamos a hablar eso y ya, listo. Y para mí fue una anécdota muy chistosa. Dije como, bueno, que entretenido. El asunto que unos meses después fue la mamá a hablar conmigo. Entonces me dijo, ¿usted es don Orlando? Sí, claro, me dijo. Es que mi hijo habla siempre de usted. Yo dije, como, ojalá que hable cosas buenas. Y me dijo, sí, me dijo, él me dijo que había conversado algo importante con usted y que nunca alguien lo había tomado tan en serio. Y ella estaba feliz porque su hijo tenía a alguien, una figura, porque su papá trabajaba muy lejos, y tenía una figura paterna para poder hablar de algo que a lo mejor para nadie era importante, pero para él lo era. Y yo tuve la suerte, entre comillas, de tomármelo en serio también. Entonces, creo que eso a mí me marcó mucho, esa cercanía con los estudiantes, de escucharlos, no juzgarlos, sino que escuchar primero, a ver qué me tiene que decir, y bueno, si él me decía, ¿qué opina usted? Bueno, daba mi opinión. Pero muchas veces tenía que ver con eso, con solo escuchar. A veces ni siquiera querían que yo le diera mi opinión, sino que simplemente que alguien lo escuchara
para ellos después solitos decían, entonces, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué crees tú que va a pasar? No, que a lo mejor va a haber, exacto. Sí. Por eso cuando dicen hoy día la IA va a reemplazar a los profesores, claro, si eres un profesor que solo transmite conocimiento, sí, te va a reemplazar. Si solo haces eso, sí, te va a reemplazar la IA, porque hoy día ellos pueden... Yo le pregunto a ChatGPT, le pregunto, háblame sobre la guerra del Pacífico y me va a decir todo, hasta detalles que ni conozco. Pero la IA no va a saber escuchar a un estudiante, no va a saber a lo mejor guiarlo, no va a lo mejor el hecho de consolar a un estudiante, decir, mira, puede pasar esto, otro, y ahí es donde entra el profesor. Y me imagino también que toda esta experiencia que tuviste en misión, la iglesia, los principios que se enseñan en la iglesia, eso te ayudó como a ver más allá, como te mencionaba recién, del aula, ¿no? O sea, a ver las necesidades a veces de los jóvenes, porque me imagino que en un curso, no sé cuántos eran en tu curso, tuve hasta 45, sí, 45, entonces hay una diversidad de necesidades, otras potenciales, entonces es como que ese conocimiento adicional que tú tuviste o que adquiriste gracias a la misión de la iglesia te ayudaba para ayudar también a esos jóvenes, imagino. Sí, y además que tú los ves de otra manera, no los ves solo como un estudiante, sino que también los ves como un hijo de Dios, como una persona que puede salir adelante, que tiene futuro, que es importante, y cuando tú le haces ver eso al estudiante, él también lo siente, lo recibe así. O sea, me pasaba a veces iban a mi oficina cuando era orientador y querían hablar conmigo, y yo estaba haciendo algo en el computador y yo le decía, ya, dame 2 segundos, terminaba de hacer eso, daba vuelta a la pantalla y me ponía frente y le decía, ahora háblame. Y para ellos era maravilloso porque la gente en general era como, ya, ¿y qué? Y haciendo otra cosa. ¿Qué has aprendido como profesor? Mira, yo aprendí algo que lo trato de aplicar a mi vida y siempre trataba de enseñarlo también a los apoderados. Yo les decía, hay cosas que pueden esperar. Cuando cuando tu hijo te quiere hablar, es el momento. Si tú le dices, ya, espera, deja terminar de ver la película, ya pasó el momento. Déjame que tengo que lavar la loza, ya pasó el momento. Y eso me pasaba a mí en el trabajo, en mi casa, etc. Entonces yo les decía, la loza puede esperar, el aseo puede esperar, la película todo puede esperar, pero ese estudiante o ese niño no puede esperar. Tú tienes que atenderlo y tienes que decir, a ver, ya. Y si viene un estudiante con una pregunta que puede ser lo más absurda posible, tú tienes que darle respuesta. No le puedes decir, la tontera que estás preguntando. No, porque para él a lo mejor es algo importante, ¿te fijas? Y eso pasa. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo claro, en especial, no solo si te dedicas a educación, como te digo, es una cosa transversal. Claro, es algo de la sociedad, ¿no? Y eso nos pasa, que como dices tú, que de repente preferimos terminar otras cosas y no escuchar, cuando ese momento a lo mejor ya después no va a llegar. Va a decir, no, sigue viendo la película nomás. Ese es como un mensaje para los padres, porque nosotros como padres pecamos mucho en eso. O sea, a veces nuestros hijos nos quieren conversar y nosotros, estamos ocupados, o como acaba de decir, la tontera que estáis preguntando. Exacto. Y claro, para ellos no es una tontera. Yo escuché a un psicólogo del BBVA, o BBVA, que él decía, si tú vas al colegio y tu hijo te lo llevas al colegio en el auto y de pronto te empieza a conversar, pásate de largo, date la vuelta a la manzana, cámbiate de calle, pero es el momento, o sea, tienes que aprovecharlo, porque no vas a volver a repetirse seguramente. Exactamente. Sí, es importante poder escuchar a los jóvenes en esa etapa, y es una etapa tan difícil que como profesores deben estar... Yo creo que todos, si tú le preguntas a la gente si recuerdan a algún profesor, se van a recordar de un muy buen profesor y también se van a acordar de los malos profesores. Y es porque obviamente ese es el sentido de la pedagogía, de alguna manera encaminar a las personas a su futuro, pero tú influir positivamente en ellos. Entonces, probablemente el que te hacía memorizar o te hacía sufrir, te va a acordar, y dice, con ese profe que me hizo sacar canas verdes, decían allá. Pero también con aquel que te hizo motivar, que te escuchó, o que te dijo, ya no importa, inténtalo de nuevo, vamos de nuevo, hazlo otra vez. Y ese es la persona que te va a decir, bueno, y es la persona que en definitiva nos sirve a todos.
¿Qué diferencias hay entre la educación de tu país y la de Estados Unidos? Yo siento que ¿cómo explicarlo? Yo creo que hay una diferencia muy grande. Y hay cosas buenas y hay cosas que a lo mejor hay que mejorar. Por ejemplo, yo siento que el sistema educacional chileno es muy rígido, es muy exigente, pero también a la vez es muy frustrante. ¿Por qué? Porque todos esperan que te vaya bien. Si te va mal, es un fracaso y por lo tanto, entre comillas, no sirves. Esa es como la mentalidad en Chile. La mentalidad acá yo siento que es distinto. Pues en especial porque puedes elegir asignatura, tú eliges lo que quieres estudiar de alguna manera, o puedes elegir hasta incluso profesores. Voy a estudiar historia, pero este profesor me cae mejor, voy a ir con él, no con esta otra que a lo mejor no me gusta tanto. Entonces, en eso ya son diferencias. Pero también pasa que el sistema aquí es distinto porque los cursos no son permanentes. O sea, por ejemplo, en Chile, tú empiezas en primero medio y terminas a los 4 años con tus compañeros, con los mismos. Terminan siendo casi hermanos, porque se ven más que lo que ven a tu hermano en la casa. Acá no, acá te van cambiando. Entonces cuando nosotros, hace poquito se graduó mi hija, claro, yo veía la licenciatura y es como muy individual la cosa, como cada uno recibe su diploma y bueno. En cambio allá en Chile es como, oye, estamos todos aquí. Todos somos amigos. Como una familia. Y el profesor los conoce desde chiquititos, desde primero básico, y los conoce y terminan en cuarto medio. Es un proceso. Pero también creo yo que el caso, por ejemplo, de los profesores es completamente distinto. Si bien las metodologías son muy parecidas, los objetivos se comparten, pero me he dado cuenta, por ejemplo, que en Chile te encasillan mucho, en general. Si estudiaste contabilidad, eres el contador y no puedes ser nada más. Porque si no eres contador, fracasaste. En cambio, acá en Estados Unidos, tú puedes estudiar una administración de negocios y puedes vender autos. Y nadie te va a decir nada. Porque si te va bien... Estudios generales. Claro, estudios generales y te puede ir muy bien en la vida. Entonces, esa es la diferencia. Yo veía profesores, por ejemplo, de mi hija que eran profesores de matemática y tenían un magíster en artes. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿De qué le va a servir? Claro que te va a servir, porque el aplicar otros conocimientos te abre la mente para otras cosas. En cambio, cuando tú dices, no, soy el de matemática, pero acá el profesor de matemática también es el coach de béisbol. Y puede ser el entrenador de fútbol. Y puede hacer una hora en un taller de música. De música. Entonces tú dices, oye, este tipo, eso te abre la mente, no te encasilla. Y creo que eso es muy, muy interesante aquí en la educación. Eso me gusta mucho de acá, de que no te encasillas. O sea, eres profesor y puedes además ser un emprendedor y puedes además tener, un negocio en tu casa y nadie te va a cuestionar como, oye, no, tú solo tenés que hacer clases. Claro. Y lo bueno es que aquí los tres son padres, entonces los tres más o menos sabemos desde el punto de vista de nuestros hijos. Sí, pero yo insisto, en Chile por lo menos la experiencia mía es que es muy exigente. Muy exigente. Y no ¿Pero qué piensas que es una exigencia educativa o psicológica? Yo creo que es más psicológica, porque el sistema te presiona a que te tiene que ir bien y ve como el equivocarse, lo ve como un fracaso, hasta casi como un castigo. O sea, imagínate que tú tienes 9, 10 asignaturas en el año y en una te fue mal y tienes que hacer todo el año. Claro. Entonces yo me pregunto, si a mí me fue mal en matemática, reprobé matemática, ¿por qué tengo que hacer historia, lenguaje de nuevo? O sea, a mí me parece que no debería ser. Y creo que a lo mejor deberían haber más oportunidades para que los estudiantes no tengan que hacer todo el año de nuevo, sino que a lo mejor mejorar en ese aspecto en el que están más débiles nomás, que es como se hace acá también. Y como se hace, por ejemplo, en Argentina, que se llevan las materias a marzo y pueden dar una prueba en marzo y aprobarla de nuevo y estudiar en vacaciones y todo eso se puede hacer. Pero allá me da la impresión como que están buscando que quién le va mal. Claro. Que te vaya mal y que te vaya mal y en realidad no, la vida en realidad no es así. Claro. La vida está llena de fracasos, de probar una
otra y otra y otra vez, y a lo mejor me fue mal en esto, intento en esto otro, y voy así, y no es como encasillarte solamente en una cosa. Oye, Orlando, y por ejemplo, en el hecho de trabajar como profesor y ya tener experiencia, empezar a tener experiencia, y esas experiencias te van enseñando para cada vez ir mejorando, ¿no? Y también tú tienes hijos, tú tienes tu hijo, y ahí el balance, cómo criar a tus hijos y la experiencia de profesor, ¿eso te ayudó o te jugó en contra? Yo siempre digo que a mí me pasa que es chistoso porque cuando yo digo que soy profesor de historia, a mi hijo les gusta mucho la historia, saben mucho de historia. Y todos creen que porque yo me puse a enseñarles historia. Y yo jamás le enseñaba historia a mi hijo. Pero sí eran temas en común. Por ejemplo, veíamos, no sé, una película, Soldado Ryan, y ellos me hacían preguntas. Entonces yo les explicaba, no era que me ponía a hacer una clase de historia. No, le decía, no, es que habían dos bandos y esto pasaba aquí, y después de esto pasó tal cosa. Ah, ya. Pero así. Bueno, y mis clases trataba también de que sean así. De que no fuera una cosa como tanta información que no les pueda servir para algo. Pero a veces también pasa eso. Es como que, hijos de profesores tienen que ser todos Mateos. Y sí, no es así, porque todos tienen habilidades distintas. Yo tengo hijos que son todos distintos. O sea, uno es músico, el otro qué sé yo, artista, el otro es un deportista de alto riesgo, el Agustín, la Florencia es bailarina, y todos hacen cosas distintas, y está bien. O sea, está bien que eso pase, y está bien que los papás también no pongamos en el hombro de nuestros hijos quizá los despechos o los fracasos nuestros. O sea, es como, yo no pude ser contador, tú vas a ser el contador de la familia. No, claro, porque cada uno tiene su... Eso se da mucho. En Chile se da mucho. En Chile. Mucho. Cuando yo trabajaba en colegios técnicos y los niños me decían, ¿qué voy a elegir para estudiar? Y tenían que elegir entre distintas carreras. Y muchos elegían por lo que los papás les decían. No, estudia contabilidad porque yo alguna vez quise ser contador y no pude. Entonces tú vas a... Y a lo mejor el niño era extraordinario en el fútbol y nos perdimos un Marcelo Sala porque se dedicó a la contabilidad, que con el tiempo a lo mejor tampoco la va a seguir ejerciendo. Sí, los sueños frustrados. Sí, y muchas veces nosotros ponemos eso en los hombros de nuestros hijos. Y creo que ahí hay un error. ¿Sabes que yo una vez me equivoqué con Luisa? Con Carolina, tú conoces a Carolina. Cuando ella estaba más pequeña, yo se me ocurrió meterla a un colegio particular científico humanista. Y Carolina es de arte, claro. Siempre le ha gustado el escenario y eso. Entonces, cuando la entró al colegio, se puso a estudiar. Y llegaba del colegio a estudiar, y no le iba bien. Tampoco leía mal, pero le costaba muchísimo. Pero ¿sabes qué? El primer año, yo creo que a la mitad del primer año nos dimos cuenta que ya no era nuestra hija. Ya no era la Carolina que nosotros conocíamos. Se sumergió en los estudios y se esforzaba mucho, pero ya no era feliz. Exacto. Entonces hablamos con ella y decidimos que fuera al colegio de la cultura allá en Puerto Montt, que donde ya a ella le gustaba el arte, le gustaba bailar, hacer zanco, circense, todo ese tema. Entonces ahí ya volvió a ser de nuevo la Carolina, y hoy día, bueno, Carolina, tú sabes, está estudiando en Argentina. Exacto. Está estudiando cine. Entonces, a veces los padres, como dices tú, queremos algo para nuestros hijos, nos enfocamos en que sea la mejor, en no sé, que sea el doctor, o será, como dice la canción, será un ingeniero, dice el abuelo, o un gran arquitecto. Todos tratamos de... Claro, tratamos de que... Y pensamos mal, o sea, de cierto modo tenemos la buena intención como padres, pero estamos tan equivocados que apagamos muchas veces a nuestros hijos, y después tenemos muchos ingenieros frustrados, personas con tremendos títulos que al final ni siquiera lo hacen, o lo hacen y como dices tú, frustrados. No, y no son felices. Y no son felices. Mira, yo con el tiempo me he dado cuenta, ya tengo 52 años,
y no los parezco, pero nada, tengo 52, pero me he dado cuenta que muchas veces nos equivocamos en dónde creemos que está la felicidad. Y a veces creemos que está en lo material, a veces creemos que está en el mejor auto, en la mejor casa, y creemos que ahí está la felicidad. Y cuando logramos tener esto, nos damos cuenta que no era ahí. Y con el tiempo yo digo, lo que yo quiero es que mis hijos sean felices. Ellos decidirán, obviamente, el camino que quieren seguir para lograr esa felicidad, pero yo quiero que sean felices. O sea, no quiero que sea como decía, un médico que ande tratando mal a los pacientes porque está enojado, porque que insulta a las personas o no le explica su enfermedad y le dice, no señora, tómese esto, pero ¿qué tengo? Tómese eso nomás. Yo creo que todos conocemos gente así, o el abogado que no quiere litigar, o que hace las cosas a media porque no le gusta su trabajo, y eso pasa. Hoy día hay mucha gente que hace cosas que no les gustan. ¿Cómo puede un joven elegir la carrera correcta? Yo creo que lo primero, y eso me pasaba mucho como orientador cuando llegaban los niños de último año a preguntarme qué puedo estudiar o qué carrera tengo que estudiar, y lo que tú tienes que tener claro en tu vida es qué te gusta hacer. ¿Qué te causa felicidad? Me encanta ayudar a la gente. Bueno, si te encanta ayudar a la gente, hay varias profesiones donde tú puedes ayudar a la gente. Puedes ser médico, puedes ser policía, qué sé yo, un montón de otras profesiones. Entonces, lo primero que tienes que descubrir es qué es lo que a ti te emociona. O sea, hay muchos que estudian, por ejemplo, una carrera para ganar dinero, porque creen que teniendo mucho dinero van a poder lograr la felicidad para ellos, para su familia, etc. Pero yo insisto, una vez un estudiante me dijo, quería ser músico. Entonces me dijo, nadie quiere que sea músico porque no voy a ganar plata. Y yo le decía, claro, si tú eres un músico como cualquiera, un músico que no se dedica a lo que realmente está haciendo, probablemente no ganes dinero. Pero si Luis Miguel le hubiese dicho eso, lo hubiesen mandado a estudiar. No, estudia mejor una ingeniería. ¿Cómo Luis Miguel va a andar cantando? No va a hacer nadie. Pero él dijo, no, o sea, usa lo que sabes hacer, usa lo que tienes a tu favor, y con eso puedes lograr a lo mejor generar dinero. Y otro ejemplo, no sé, Zamorano, que fue, todos los chilenos bueno, la mayoría lo amamos porque fue un personaje importante para nosotros, los futboleros, pero él siempre ha dicho, él no era hábil en el fútbol, pero era disciplinado. Entonces él dijo, yo quiero ser futbolista, no soy tan bueno, pero voy a ser. Y disciplinado, y logró todo lo que logró. Entonces, muchas veces, como te digo, nosotros a veces aspiramos a que la felicidad es una cosa que a lo mejor no está clara o que está equivocada. En mi caso personal siento que a veces nos enfocamos mucho en lo material y con el tiempo me he dado cuenta que hay cosas mucho más importantes que la casa más grande, que el auto más grande, que pasé también por eso. O sea, también pasé por mi obsesión para tener mi casa y el carro y otro más. Es como para que la gente vea. Como, me está yendo bien, es porque tengo la tremenda casa, me está yendo bien. Porque tengo el tremendo auto, el del último del año, le está yendo bien. Es como a mí me pasaba en Chile, que la mayoría de la gente, que si no eres médico, ingeniero, abogado, hasta ahí, y quizás unas pocas más, no eres nada. Es como te enfocabas en eso. Y me acuerdo mucho de un estudiante que teníamos que era gamer, y el niño llegaba todos los días con sueño, se quedaba dormido en la clase, y nosotros dijimos, me acuerdo con el director, dijimos ¿cómo ayudamos a este niño? Conversemos, veamos cuál es su realidad. Y él dijo, es que yo juego contra los de España, y cuando ellos pueden jugar, acá son como las 3 de la mañana. Entonces tengo que jugar así. ¿Y qué te trae eso de recompensa? ¿Solo ganar? ¿La adrenalina? No, me dijo, yo gano dinero. ¿Cómo? Era un niño que estaba en cuarto medio. ¿Cómo gano? Sí, yo tengo como 6 millones en el banco. Y nos miramos así, enséñanos a jugar. Enséñanos a jugar. Pero nos dimos cuenta de eso, de que nuestra mentalidad era como, no, pero si estás estudiando contabilidad vas a ser un contador, y no, hoy día hay un montón de carreras que no existían hace 20 años. Hace 20 años nadie estudiaba páginas web.
bueno, hace 40, pero nadie estudiaba esas cosas, nadie estudiaba cómo hacer videojuegos, nadie estudiaba esas cosas porque no existían. Pero hoy día sí, entonces de pronto nosotros nos vemos a nuestro hijo y decimos, oye, este pasa metido en el computador. Y resulta que a lo mejor es su profesión o en torno a eso puede descubrir otros talentos y hoy día se pueden desarrollar en especial en este país donde, como te digo, hay oportunidades que no tienen que ver directamente con el estudio, sino con otras habilidades y cómo ellos van poniendo en marcha eso. Yo conozco gente aquí que empezó con un carrito vendiendo, qué sé yo, tacos, y hoy día tienen restaurante y tú dices, ¿cómo? Claro. Entonces ahí donde yo me pongo a pensar, y volviendo al tema de la educación, es cuando yo digo que educamos en el pasado. Porque si yo tengo estudiantes que, por ejemplo, hablan inglés jugando con otros niños, ¿por qué no sacar provecho a eso en la clase? Es decir, ya, vamos a inventar un juego, no sé, y ustedes van a hablar en inglés y van a hacer como que estamos jugando y empiezan a hablar en inglés. Y tú dices, oye, estos niños saben. O el lenguaje. No usen los celulares. Y si yo les digo, escriban en sus celulares un poema y después hagan que el ChatGPT le analice el poema a ver qué quieren decir ustedes. Claro, los niños, oye, sí, ¿puedo ocupar mi teléfono entonces? Sí, lo puedes ocupar. Puedes buscar información. O datos curiosos en historia, por ejemplo. De repente estamos enseñando, no sé, una guerra y decir, a ver, busquen ustedes información en sus teléfonos. ¿Cuánta gente murió y por qué murió? A ver, y empiezan, murió tanto, y le empieza a entrar la curiosidad. Entonces, insisto en eso, yo creo que el gran problema de la educación en Chile, o sea, uno de los grandes problemas, tiene muchos, pero uno de los grandes problemas tiene que ver con eso, que estamos educando a niños que son muy distintos a nosotros, que piensan de una manera distinta, que resuelven de una manera distinta y nosotros queremos que lo hagan a nuestra manera. Y ahora que la tecnología va súper rápido, cada día más rápido, entonces se queda atrás la educación, se está quedando atrás. ¿Crees tú como educador que este sistema de tener a los jóvenes más tiempo en el aula ha sido bueno o malo para la juventud? Yo creo que la pregunta es ¿para qué? Si yo me pregunto ¿para qué tengo cuando se crearon las jornadas completas, se crearon como espacios donde los estudiantes iban a desarrollar otro tipo de habilidades, deporte, arte, otro tipo de cosas. Pero como empezaron estas competencias por el CIMSE, por los resultados de CIMSE, entonces los colegios dijeron, entonces vamos a hacer matemática específica para CIMSE. Y le empezaron a quitar estos espacios que son habilidades importantes, la empezaron a quitar y empezaron a poner porque querían competir obviamente por los recursos que genera a lo mejor un colegio con un buen puntaje de CIMSE. Entonces, creo yo que el colegio, y por eso que me parece importante que los colegios tomen decisiones propias, más que vengan desde el Estado. Cada colegio es un mundo, tiene su cultura, su forma de ser, de pensar, de desarrollarse, y ellos deberían decir, ¿qué queremos? ¿Qué queremos para nuestros estudiantes? ¿Para qué los vamos a preparar? ¿Los vamos a preparar para que sean todos contadores? Bueno, les vamos a hacer mucha matemática. ¿Los vamos a preparar para que desarrollen otras habilidades? Bueno, vamos a hacer deporte, vamos a hacer estas otras cosas. Y eso todavía cuesta cambiarlo en Chile porque todavía creemos que hay asignaturas de menor importancia. Es como si el hijo te dice, mamá, tengo que hacer un dibujo. Pero mañana tienes prueba de matemática. No, estudia matemática, porque eso es importante. O estudia lenguaje, porque eso es importante. Pero música, artes, y no, pues son importantes porque hoy día tú puedes desarrollar un montón de habilidades que no tienen que ver con lo otro, no tienen que ver con matemática y lenguaje, y puedes ser profesional y puedes ganar dinero y te puedes ir bien en la vida desarrollando ese otro tipo de actividad. Y creo que eso es un problema grave en Chile, que asignaturas mayores, de hecho el CIMSE mide eso, matemática, lenguaje. Me encuentro un poquito absurdo de esa. Claro, porque se encuentran que las otras son, como te digo, son asignaturas menores y son increíblemente importantes. Yo recuerdo me tocaba a veces ir a supervisar clases o acompañar, mejor dicho, acompañar clases, y me tocó una vez una clase de arte. Y esta profesora hizo como un bosquejo de cómo se podía dibujar en perspectiva.
y lo enseñó en la pizarra, toda la metodología, y yo estaba así. Si esto me lo hubiesen enseñado en mi escuela, en mi época, yo habría querido dibujar. Soy malo, nulo para eso. Pero empecé a hacer lo que decía la profe, yo ahí mismo, mientras acompañaba, y empecé a hacer eso, y me empezó a resultar un dibujo. Como te digo, yo soy horrible para eso. Y dije, si yo hubiese tenido una profesora que además motivaba y le decía a los estudiantes, a ver, pero inténtalo de nuevo. A ver, mira, lo corregía ahí en el cuaderno, ahora trata de esto. Busca una solución. Y los niños maravillados en la clase y decían, ¿por qué esta clase de arte solo tiene 2 horas a la semana? Debería tener 4 o 6. Claro. Y no, tienen 8 de matemática, 1 de arte, 1 de música. Y al final lo que estamos creando son personas, como digo, a lo mejor con muchos conocimientos matemáticos. No digo que sea malo, pero creo yo que hay otras habilidades que también se pueden desarrollar. ¿Qué reflexión final compartirías con los jóvenes? Mira, yo creo así, pensando muy rápido, creo que es importante en el ámbito educacional, familiar, etcétera, creer en nuestros jóvenes, creer en nuestros niños, creer que pueden ser mejores, creer que pueden aprender, creer realmente que en el caso de los que creemos en Dios, creer que si son hijos de Dios tienen el potencial para ser mejores. No mejor que otros, pero sí la mejor versión que ellos puedan tener. Y eso a veces a nosotros nos cuesta creer. Tenemos muchas dudas, tenemos mucha incertidumbre y nos cuesta creer en que ellos lo van a lograr. Y es difícil. Pero yo creo que eso pasa. Cuando un profesor cree en sus estudiantes, cree que lo van a lograr, se la juega. Y busca por todos lados, todos los medios, para que ellos lo aprendan. Y lo logra. Y nosotros también como padres, si nosotros creemos que ellos lo van a lograr, tenemos esa fe, lo que va a pasar es que lo van a lograr. Y si no lo logran, a lo mejor no van a lograr lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos. Pero ellos sí van a lograr su objetivo. Ellos sí tienen cada uno su vida, su forma de resolver sus cosas. Pero yo siento que eso, la educación y la vida en general se trata de eso, como dice el podcast, de creer realmente. Creer que sí se puede, que sí podemos lograrlo y que en definitiva eso se va a llevar a cabo. Oye, Orlando, ¿tú crees que, bueno, ya estamos terminando ya, el hecho de que los jóvenes tengan una base fundamentada en Cristo, no necesariamente que tengan que ir todos los domingos a la iglesia, pero que sí sean de principios cristianos, marca la diferencia en el aula, en sus vidas, en su futuro? Sí, yo creo que sí. Creo que efectivamente, no solamente en principios cristianos, yo creo que también tiene que ver en principios de humanidad, de valores que tienen que ver con la humanidad, con los valores humanistas. Cuando nosotros inculcamos eso, son mejores personas, porque saben lidiar, saben respetar al otro, saben que el otro que está ahí también tiene su idea, sus pensamientos, y saben respetarlo. Y obviamente eso hace que sean mejores personas. Van a tener dificultades, van a tener pruebas, van a tener errores, pero van a salir adelante. Yo tengo una última pregunta, Dani, antes que termine. En tu ámbito tanto de la iglesia como en el aula, ¿tienes o te recuerdas alguna experiencia difícil que tuviste con algún joven que te quebró? Sí, tuve varias, mucho más como orientador, mi trabajo como orientador educacional, porque me pasaba que a veces estos jóvenes pasaban dificultades muy graves, abusos, cosas así, y sus padres no les creían, no confiaban en él. Y ellos decían, pero ¿por qué mi papá no me cree? Me pasó en una oportunidad también que una niña la mandaban a Santiago a vacaciones los fines de semana, como de vacaciones, no sé, pero y ella no quería ir, y la mamá la obligaba a que iba, y allá ella tenía problemas de abuso. Y la niña me decía, no sé cómo hacerle entender a mi mamá.
Y obviamente me tuve que involucrar, llamarlos a entrevistas y decirle, ¿sabe qué? Incluso me amenazaron. Dije, oiga, si usted pone una denuncia, lo vamos a buscar. Y yo le dije, bueno, hagamos esto, pongamos la denuncia y después veamos. Si usted cree que yo estoy equivocado, ningún problema, vengan a buscar, no. Pero si no estoy equivocado, ojo, porque es su hija. Y lamentablemente no estaba equivocado. Y pasó eso. Pero con el tiempo esa familia pudo reflexionar, apoyaron a esta niña. Pero ¿sabes qué? Creo yo que lo más difícil fue siempre un poco lo que hemos conversado, que los jóvenes se sienten solos. No tienen a quién acudir. Y porque muchas veces nosotros estamos ocupados pensando cómo generar dinero y no nos concentramos a lo mejor en esos pequeños detalles, en esas conversaciones, en esas preguntas que pueden parecer muy tontas, pero que en realidad para ellos son profundas. Así que mi reflexión final tiene que ver con eso, tiene que ver con escucharnos más, conversar más, hablar más, tomar tiempo necesario para estar con nuestros hijos, independiente de las situaciones de cada familia, pero yo creo que eso nos va a ayudar. Y además en el colegio, obviamente también los profesores escuchar más a sus estudiantes, qué es lo que quieren, cómo quieren aprender, y en base a eso quizá empezar a planificar también sus clases, y eso creo yo. Bueno, en cuanto a la educación, es algo que a mí me fascina. O sea, yo podría estar hablando siempre, y por eso también la idea de poder hacer ese podcast, de seguir haciendo clases online, porque es algo que a mí me apasiona. Y en cuanto a los sueños, porque creo que siempre tenemos que perseguir esos sueños. Y siempre van apareciendo sueños nuevos, nuevas ideas, nuevas cosas que queremos hacer, y no darnos por vencidos, porque es como dicen, esta vida tiene 5 minutos y me quedan 2. Y a veces nos pasamos la vida pensando que alguien va a cambiar, o que cuando cambie el gobierno, o cuando me gane la lotería, o cuando intentando, pero creo yo que hay que buscar esos sueños, hay que insistir, y no importa la edad. Así como un niño de 11 años quizás quiere ser un gran empresario o un gran futbolista, etcétera, nosotros también tenemos sueños a la edad mía o mayores, y tenemos que perseguirlos, porque a la larga eso nos va a también generar felicidad. Y creo que eso, no nos demos por vencidos, no digamos, es que ya estoy viejo para aprender. No, siempre podemos aprender algo, siempre podemos tener una motivación, y tenemos que perseguirla, ir tras de ella. A veces los costos no son los que uno quisiera, pero cierro con esto. Me pasó con mi hijo mayor. Toda la vida le enseñé que él tenía que hacer, como se dice, tener su propia ala, buscar sus sueños, buscar su objetivo, construir su vida. Siempre le enseñé eso, desde que era chico. No, tú tienes que ir por lo que tú quieres, todo. Y cuando él me dijo que tenía que irse a estudiar a Argentina, que tenía que dejarnos, porque él quería perseguir sus sueños, yo dije como, ¿y quién te enseñó eso? Tú, papá. Y yo dije, wow. Bueno, y se tuvo que ir, y está estudiando, y está desarrollándose ese sueño, está persiguiéndolo, y que bueno, con todo el dolor que a lo mejor uno siente de querer tenerlo al ladito y todo, pero es así, y la vida es así, y tenemos que, no sé, entenderlo, tenemos que asimilarlo, pero como digo, hay que seguir adelante, perseguir los sueños, y se acaba el tiempo, entonces hay que darle. Ha sido interesante todo lo que hemos conversado, se hizo muy corto el podcast. Yo de verdad que me siento muy identificado contigo, porque es lo mismo que me pasó a mí. Igual. Carolina está allá, conoció a Diego, a tu hijo en Argentina. Sí. Le cae muy bien Diego, es decir, ya se hicieron amigos. Tus hijos son maravillosos, yo los conozco. Se nota que has enseñado a tus hijos con amor y con muy buenos principios. Ellos, cada vez que me saludan, me sentido, me dan un abrazo, son geniales. Así que gracias, Orlando, por permitirnos este espacio, por recibirnos en tu casa, y gracias por contarnos tu experiencia. No, gracias a ustedes también, y
Y me alegro que tengan este proyecto, me alegro que lo sigan desarrollando y como digo, gracias también por, bueno, por tomarme en cuenta y querer que a lo mejor cuente un poco de mi historia.